Bienvenidos. Antes de iniciar les voy a pedir y les voy a rogar que pongan sus celulares en modo de vibrar para no interrumpir con la sesión. Bienvenidos a esta su Casa de la Cultura Jurídica, ministro Eugenio López, y vamos a tener hoy la presentación del libro Bases Generales de Criminología y Política Criminal, con la participación de su autor, el doctor Manuel Vidaurri Arechiga. También vamos a contar con la presencia y contamos con la presencia del doctor Roberto Lara Chagoyán y la licenciada Sara Beatriz Vargas Montelongo, y de quienes voy a permitir leer una síntesis curricular de su trayectoria. El doctor Manuel Vidaurri Arechiga, licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato y doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, tiene una especialización en Criminología y en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca y en Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica. Se ha desempeñado como director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, consejero magistrado del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, director de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato y secretario general de la Universidad de Guanajuato. También se ha desempeñado como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de La Salle Bajío. Ha sido profesor investigador de tiempo completo por la Universidad de Guanajuato, donde fundó el cuerpo académico Ciencia Penal, Estado de Derecho y Derechos Humanos. Es editor responsable de la revista Ciencia Jurídica, profesor fundador de la maestría en Política Criminal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, docente en el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de Nicaragua. Ha participado en numerosos congresos, encuentros y seminarios nacionales e internacionales como conferencista y es autor de artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Dentro de sus publicaciones están Las consecuencias jurídicas del delito, concurso introductorio de Editorial por Ruhr 2016, Bases Generales de Criminología y Política Criminal, Editorial Oxford University Press, México 2016, Teoría General del Delito, Editorial Oxford University Press, México 2013, Introducción al Derecho Penal, Editorial Oxford University Press, México 2012. El doctor Roberto Lara Chagoyán es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España, es autor de los libros El concepto de la sanción en teoría contemporánea de derecho y argumentación jurídica, estudios prácticos, ha sido profesor en varias universidades, entre las que se destacan la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, fue secretario de Estudio y Cuenta por la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz, funge como profesor de posgrado de la Universidad de Guanajuato y en la licenciatura de Ciencia Forense de la UNAM, es el presidente de la Asociación Mexicana de Justicia Constitucional. La maestra Sara Vargas Montelongo realizó estudios en licenciatura en Criminología y sus posgrados en Psicología Clínica en la Universidad Autónoma de Querétaro. Amplió sus estudios en Psicología de lo Criminal en la Universidad Iberoamericana, Interpretación del Lenguaje del Interno en el Instituto Estatal de Ciencias Penales, acreditación en procesos de lenguaje, de calidad de sistemas penitenciarios por la American Correctional Association. En 2008 colaboró en la Dirección General de Prevención del Delito y Política Criminal del Estado de Guanajuato como coordinadora de prevención del delito, fundadora de la Asociación de Investigación Criminológica, Prevención y Política Criminal AC, constituida en la ciudad de Querétaro. Fue coordinadora del área de criminología dentro de la Subdirección Técnica del Centro Estatal de Reinserción Social de Guanajuato durante 5 años, donde creó los formatos de entrevista criminológica y estudios criminológicos, ambos implementados en el sistema penitenciario del Estado de Guanajuato. Coautora del Manual de Clasificación Penitenciaria para los Centros de Reinserción Social en el Estado de Guanajuato. Participó en el primer y tercer concurso nacional de investigaciones criminológicas organizado por el Sistema Penitenciario Federal. Ha participado como ponente en congresos internacionales y semanas académicas con el tema en general la criminología, convergencias, divergencias y colaboraciones con otras disciplinas tales como el psicoanálisis, criminalística, arquitectura y psicología. Docente de la Universidad de La Salle Bajío desde el 2010 en la licenciatura de Criminología y Criminalística, con las materias de Teoría de Criminología, Perfil Criminológico, Metodología de la Investigación, La Mujer en el ámbito de la criminalidad y Epistemología Criminológica. También colaboró como catedrática en la materia de Criminología en el grado de maestría en el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Investigadora en la Universidad de La Salle Bajío en las investigaciones denominadas Diagnóstico de la Violencia de Género, Análisis del Discurso de Prevención del Delito en el Estado de Guanajuato, y actualmente coordina la investigación denominada Diagnóstico Participativo sobre la Violencia de los Jóvenes en la Comunidad de San Juan de Abajo, misma que se realiza en colaboración con el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Guanajuato.
Actualmente es coordinadora académica de la licenciatura en Criminología y Criminalística y de la maestría en Ciencias Forenses de la Universidad de La Salle Bajío. Pues les voy a pedir un fuerte aplauso para nuestros ponentes. Y bueno, muchas gracias por haber atendido el llamado, les agradezco su presencia y tienen el uso de la voz. Gracias. Licenciada Sara, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Ok. Bueno, primero que nada, dar el agradecimiento por esta invitación que me hacen a la presentación del libro del doctor Manuel Vidaurri, asimismo a la editorial Oxford, de la cual he recibido todas las facilidades para realizar esta presentación. Y bueno, también saludar a los que me acompañan el día de hoy y agradecerles su presencia. Primero que nada, me gustaría que conocieran un poco de la vida y obra del autor aquí presente. No leeré su currículum, puesto que esto ya lo hicieron aquí. Muchos de ustedes, a lo mejor algunos, conocen ya su trayectoria. Más bien me voy a permitir leer una parte del prólogo que le escribe el doctor Juan Carlos Ferré Olivé. Él es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Huelva, España. Él estuvo presente hace poco acá en México hablándonos sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Y bueno, sin más, el doctor Ferré refiere: el doctor Vidaurri quiere que todos los destinatarios de su obra, estudiantes universitarios, operadores jurídicos, agentes de policía y en general los lectores de este libro, ni mueran intelectualmente ni se mantengan apacibles ante el fenómeno de la delincuencia. Desea que piensen, que razonen y en su caso que reaccionen. Con esta frase me quedo yo y precisamente es la parte introductoria del libro. Es decir, el autor nos ofrece una serie de conocimientos en donde nos pone a pensar. No solamente nos deja la teoría, sino que nos remite a la reflexión. Y bueno, en un momento más les voy a decir por qué nos remite a la reflexión. Primero que nada me voy a remitir al formato de la editorial Oxford y comenzaré destacando que el trabajo del doctor Vidaurri y la editorial Oxford ha sido muy bueno, pues nos encontramos ante una obra que nos ofrece, primero que nada, un formato diseñado para la enseñanza de la criminología y de la política criminal en las aulas. Alejado de una portada que a lo mejor de repente podemos ver criminología o criminalística o esta parte del crimen, y nos remite a lo mejor a algunas portadas sensacionalistas. En este caso agradezco a la editorial Oxford, que es muy neutral en este sentido. Cada capítulo tiene un propósito. Al inicio de cada capítulo nos dice: en este capítulo el propósito va a ser y tal cual. Asimismo, al final de cada capítulo contiene un diagrama, un esquema, un cuadro sinóptico, un mapa mental o un mapa conceptual sobre el tema abordado, y contiene una autoevaluación sobre el contenido del tema. ¿Esto qué nos permite? Permite que cualquier persona que quiera saber sobre el tema de la criminología y la política criminal, teniendo este libro en sus manos, pueda tener un formato en donde le permita, sin necesidad de tener a un maestro a su lado, bueno, el único maestro va a ser su libro. ¿Por qué? Porque les va a decir: en este capítulo vas a aprender esto, lo lees, y al final vienen una serie de ejercicios que te permiten asimilar lo que tú ya estuviste leyendo. Entonces es muy autodidacta, inclusive el libro, para comprender este tipo de temas. Asimismo, no obstante, con todo lo que ya mencioné,
nos pone actividades de aprendizaje significativo. Este es aprendizaje que no lo captas hasta que no lo pones en práctica. Por ejemplo, nos propone algunas observaciones de filmes como El coleccionista de huesos para tratar el tema de funciones de la criminología. El silencio de los inocentes para abordar el tema de teorías psicologicistas. Naranja mecánica para tratar los temas de subcultura y aprendizaje social. Enemigo público para acotar las teorías del conflicto. Asimismo, nos propone realizar encuestas, debates, ensayos e investigaciones para reforzar los temas tratados. Aunado a lo anterior, se destaca durante toda la obra un exhaustivo trabajo de investigación que realizó el doctor Vidaurri, pues no solo cita las obras y autores que hablan sobre el tema a tratar, sino también hace notas aclaratorias, notas que nos van remitiendo al tema de investigación. En lo personal, las personas que estamos adentrándonos en estos temas de investigación, siempre es bien importante, o inclusive las personas que quieran hacer una tesis o un ensayo, tener un libro como el del doctor Vidaurri, porque al final, al pie de página, nos hace notas aclaratorias en donde nosotros podemos encontrar más información de esta si es que nos interesa. La conformación del libro. El libro está conformado por parte 1, que son los capítulos dedicados a la criminología, parte 2, que son 3 capítulos dedicados a la política criminal, y uno que le llama excurso. Aquí es la investigación criminológica y la política criminal donde se unen. Aunado al anterior, cuenta con 3 índices, uno de contenido, otro analítico y uno onomástico, y su bibliografía. Estos índices también son bien importantes. ¿Por qué? Porque nos van a permitir, nosotros conocemos o queremos saber sobre un tema en específico, vemos cuáles son las páginas que hablan sobre ese tema y podemos hacer una investigación en el libro. Entonces, también es muy didáctica esta parte. En la parte 1, introduce al lector con el tema de control social, refiriéndolo a la microfísica del poder abordada por Michel Foucault. En este caso, ¿por qué cito a Michel Foucault? Porque es difícil que una persona, o bueno, que un autor que a veces nos quiera remitir como a la parte del control social, y sobre todo cuando estamos inmiscuidos como en la parte legislativa o de derecho, que nos remita a revisar temas de este filósofo, ¿no? En donde lo entiende o lo comprende desde el ámbito de la parte del poder, ¿no? De lo que existe, la microfísica precisamente del poder. En su capítulo también de investigación criminológica, al referirse el objeto de estudio de la criminología, el doctor Vidaurri nos propone que, bueno, es el delito, el delincuente, la víctima y el control social. Pero aunado a todo esto, también nos habla acerca de cuáles van a ser las líneas de interpretación de la criminología. Es decir, nos hace unas notas aclaratorias muy importantes que creo que para los que somos criminólogos lo valoramos muchísimo, y también para los que son abogados, créanme que los van a valorar. ¿Por qué? Porque en ese ámbito a veces suele decir, ¿cómo que estudia el delito? Pues si yo soy abogado, yo soy el que estudia el delito, el criminólogo no es el que hace eso. Entonces hace una nota aclaratoria muy importante. No es que el criminólogo vaya a dedicarse a estudiar el delito que se encuentra estipulado en un código penal, no, sino el criminólogo va todavía más allá, la criminología va más allá, y que le va a permitir tener un panorama diferente al que tiene el abogado, ¿no? Que es diferente. Entonces, también menciono más adelante que destaca que la delincuencia puede ser considerada como un síntoma de una enfermedad. Idea tomada de Vicente Garrido, que es un psicólogo criminal reconocido en España, y asimismo nos menciona diferentes vertientes del mismo concepto. Por ejemplo, para los criminólogos también es muy importante reconocer por qué en un libro
nos dice, criminología crítica se refiere a tal concepto, criminología radical y luego la nueva criminología. Y el autor nos permite reconocer por qué se está mencionando ese mismo concepto que al parecer se refiere a lo mismo. Nos refiere, la criminología crítica se maneja más en Italia y en Hispanoamérica. La criminología radical es el concepto que se maneja en Estados Unidos y la nueva criminología es el concepto que se maneja en Inglaterra. Entonces, creo que esto también es muy rico. Cuando nosotros encontramos libros de criminología o nos queremos referir a libros de criminología, conocemos los básicos, los libros de Rodríguez Manzanera, de Orellana Biarco, que nos habla del manual de criminología, etcétera. Sin embargo, este libro contiene, aparte de que contiene esas bases de los clásicos que podemos encontrar, nos ofrece como, bueno, cuáles son las diferentes definiciones en diferentes etapas o en diferentes lugares, ¿no? Entonces, esto permite tener un concepto muchísimo más amplio sobre lo que se quiere estudiar. Por último, en uno de los capítulos que más me gustó es acerca de las vertientes especializadas de la criminología, en donde aquí nos habla acerca de algunas tendencias que tiene la criminología en donde puede estar inmiscuyéndose. Por ejemplo, en la criminología administrativa refiere esta nueva vertiente que los criminólogos deben de producir políticas en respuesta a aquellos que más le preocupa a la opinión pública, como pueden ser delitos callejeros, robos a casas. De esta manera logra la criminología tener una especialidad que se pueda nombrar como tal y no decir, por ejemplo, que los criminólogos proponen políticas públicas cuando en realidad lo que estamos haciendo es reaccionar ante la parte mediática de la opinión pública, ¿no? Entonces, de esta manera podemos decir, lo que estamos haciendo no es criminología o prevención del delito, sino lo que estamos haciendo es criminología administrativa, ¿no? Que tiene que ver con otro ámbito completamente diferente. Por otro lado, también la criminología de la corrupción urbanística, y es aquí en donde nos pone a reflexionar el doctor Vidaurri, porque él solamente lo deja ahí, lo menciona, no hace ninguna otra acotación, pero nos refiere a una situación en España, esto no pasa acá, es en España donde la corrupción está presente y hay un beneficio indebido a los responsables de la administración gubernamental, dándose los siguientes supuestos: tolerancia hacia obras ilegales, legalización de obras ilegales, cambio de legalidad urbanística inclusive para hacer posible un proyecto y exigencia de dinero o beneficio por autorizar obras que ya son legales. Refiere también en este apartado la corrupción urbanística es un negocio ilegal más redituable que el narcotráfico, porque no todos los ciudadanos son drogadictos, pero prácticamente todos utilizan viviendas. Entonces nos pone a pensar, ¿será cierto esto que pasa en España? Obviamente, esto no pasa por acá, ¿verdad? Y bueno, por último, y creo que es la gran aportación que el doctor Vidaurri nos dice, habla acerca de la criminología, busca servir y quiere ser útil. Y bueno, aquí me voy a permitir ser muy explícita, o bueno, citarlo textualmente, por así decirlo, al doctor Vidaurri para que no se pierda. Creo que esta aportación es muy grande debido a que podemos encontrar otra forma en donde la criminología puede encontrar o puede verse plasmado su conocimiento, por así decirlo, o lo rico que puede aportar a otros ámbitos.
Y en este caso me voy a referir específicamente a los políticos. Dice así: la criminología presta un servicio excepcional al explicar la conflictiva realidad criminal, de modo que la principal tarea del criminólogo consiste en explicar la delincuencia. Sin embargo, mientras que la tarea propia del político va a consistir en disminuirla, ¿sí? Entonces, si el político lo que quiere es disminuir la delincuencia y el criminólogo lo que hace mejor es explicar por qué existe la delincuencia, por qué no existe este vínculo, ¿no? Y bueno, nos menciona que la delincuencia y la lucha para combatirla tengan un trasfondo político no impide al criminólogo hacer su trabajo, ya que al criminólogo le basta saber las causas, condiciones y efectos de la delincuencia, así tal cual. A nosotros solamente nos interesa saber las causas. Sin embargo, la política criminal necesita de la criminología para cumplir su tarea, pues si se quiere combatir el problema, primero debe de conocerle. Ahora que, como señala el autor que menciona aquí, el doctor Vidaurri Castillo Barrante, ello puede deberse a las siguientes razones. Primero, el político no escucha al criminólogo. ¿Por qué no lo escuchan, no? Pues ni siquiera se hablan. Y cuando se hablan, el criminólogo suele estar tan subordinado al político que cuando investiga no examina la realidad objetivamente, sino desde el punto de vista del político, y termina suministrando de manera conjunta con justificaciones a posteriori las decisiones ya tomadas, y dando justificaciones a priori para las decisiones a tomar. Entonces, bueno, creo que es una parte en donde nos pone a reflexionar a nosotros como criminólogos, y espero también a los futuros políticos aquí presentes, o si hay políticos aquí presentes, pues que tomen esto que tiene la criminología, que tiene la ciencia de la criminología, pues para hacer el trabajo que ustedes quieren hacer, ¿no? Y bueno, por último, agradecer a la editorial Oxford, gracias al doctor Vidaurri por esta obra que representa un parteaguas a la criminología en México. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos las palabras de la maestra Vargas Montelongo y le damos el uso de la voz al doctor Roberto Lara Chagoyán. Doctor, muchas gracias por su asistencia. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero saludar con mucho respeto a los integrantes de la mesa, en primer lugar al doctor Manuel Vidaurri Arechiga, a la licenciada Sara Beatriz Vargas por su presentación y por su presencia en esta tarde, y desde luego a mi amigo Alfredo Anguiano, que tuvo la amabilidad de organizar este evento junto con el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es esta dirección de la Suprema Corte que me honro en presidir, y que tenemos un programa de presentación de libros, entre otras cosas. Quisimos traer el Centro de Estudios Constitucionales a esta sede de la Suprema Corte porque vamos a presentar la obra de un guanajuatense. Entonces, qué mejor lugar que la Corte para poder hacer este homenaje al doctor Vidaurri. En lo personal, quiero hacer esta intervención desde una doble dimensión, como director del Centro de Estudios Constitucionales y como alumno del autor. Voy a dividir mi intervención en tres partes. Voy a hablar primero una breve nota biográfica de nuestro autor. En segundo lugar, me voy a referir al libro, sus cualidades, utilidad y valor en general. Y finalmente haré una prospectiva que le he denominado Hacia dónde va la criminología moderna. Nota biográfica. Conocí a Manuel Vidaurri cuando recién regresaba de su aventura doctoral cultural de Sevilla. Un hombre joven con indiscutibles cualidades de líder, amante de la enseñanza, la música, la literatura y la vida en general. Un joven que evocaba a Paco Aldebarrán en su regreso a un hostil cuébano, conservador, al que llegó a desafiar en más de algún sentido. A diferencia de Paco,
Manuel llegó a trabajar a la Universidad de Guanajuato no como profesor, sino como funcionario en la Dirección General de Servicios Escolares, puesto que ocupó por un tiempo breve. Al poco tiempo se incorporó a la vida académica a impartir una de las materias más importantes en la formación de un jurista, Teoría General del Derecho, que había dejado vacante temporalmente el gran Antonio Torres Gómez, otro guanajuatense, otro leonés ilustre, en este caso. Fue en esta cátedra que le conocí a Manuel, y ese encuentro cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Parecía que el derecho penal y la criminología le eran negadas por los 7 sabios para continuar con el paralelismo de la novela, pero supo sobreponerse a ellas y empezó a impartir el conocimiento que había recibido de su maestro, el doctor Francisco Muñoz Conde. Fue para mí un segundo encuentro luminoso. A partir de ese momento, el doctor inició una obra de reconstrucción de la Facultad de Derecho, no solo en lo material, literalmente, sino también en su contenido. Como profesor y como director, dignificó en muchos sentidos la enseñanza y dio a la facultad una dimensión desconocida. La efervescencia académica con profesores extranjeros y con nuevas formas de pensar arrojaron la primera bocanada de aire fresco a la Universidad de Guanajuato. El amor por la lectura, las reseñas de los libros que nos dejaba leer y el trabajo de investigación rompió con la tradición del apunte y la libreta. Más adelante se incorporó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guanajuato para continuar con esta obra que parecía para el doctor Vidaurri inacabable. El doctor Vidaurri nunca se ha quedado quieto, esa es una de sus características, de la que muchos hemos aprendido. Enseguida, sin haber dejado jamás la universidad, emprendió otra de sus grandes obras culturales, sociales, que beneficia a todos los guanajuatenses. Fue procurador de los derechos humanos del Estado de Guanajuato. En esta ocasión también tuve la oportunidad de colaborar con él para continuar asimismo aprendiendo. Luego de este lapso tan importante donde se consolidó la cultura de los derechos humanos o de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato, que antes no se conocía, regresó a Ítaca después de un largo periodo con las vicisitudes de la Odisea. Y cuando regresó no le fue fácil volver de lleno a la Facultad de Derecho, a la universidad, pero nuevamente en una segunda reconquista volvió a llegar a los puestos más altos, habiéndose consagrado como secretario general de la Universidad de Guanajuato. Posteriormente vino, como en todas las historias épicas, una salida que a los leoneses, por todo lo triste que esto pueda ser, nos beneficia porque le tenemos aquí en León, en una de las universidades más prestigiosas de esta ciudad, que es la Universidad de La Salle. El doctor Vidaurri ha escrito libros y vidas. La de Clementina Vargas, la de Alejandro González Piña, la de Ilse Torres y la mía son ejemplos de algunos de estos libros humanos. Hoy presentamos una de estas obras escritas, Bases Generales de la Criminología y la Política Criminal. Me voy a pasar al segundo punto de mi intervención, que es el libro, las cualidades, utilidad y valor en general. El libro es un manual pensado para la enseñanza sistemática de las materias criminología y política criminal. Su relevancia y calidad puede evaluarse al compararlo con sus antecesores y competidores, por ejemplo, con el Manual Clásico en México Criminología de Luis Rodríguez Manzanera, cuya primera edición es de 1979 y la 30ª edición es de 2016. La pregunta que ha guiado mis observaciones es: ¿cómo se comparan el texto de Vidaurri y los demás manuales disponibles, principalmente el de Manzanera? El manual del doctor Vidaurri es breve, se acompaña de mapas conceptuales, como lo dijera muy bien la licenciada, que sirven de apoyo a la lectura. Trata temas novedosos en la agenda pública, como Internet, ciberdelitos, derechos humanos, leyes de víctimas, y que tiene un formato editorial más moderno que los otros manuales, que incluye objetivos de aprendizaje y las actividades de autoevaluación y refuerzo, lo que lo distingue de los manuales anteriores exclusivamente monográficos. Se nota el magisterio de Rodríguez Manzanera, a quien Vidaurri cita en más de 70 ocasiones. El formato del manual, decía, es más moderno, parecido a los manuales estadounidenses de economía, en el sentido de que incluye recuadros de énfasis, mapas conceptuales, objetivos de aprendizaje, al principio de cada unidad, una guía de autoevaluación al final y algunas sugerencias de actividades, como las películas que también ya se mencionaron. Esto lo distingue del de Manzanera,
por ejemplo, y los otros manuales tradicionales a los que ya me referí. Por otro lado, el libro de Vidaurri es más breve que el de Manzanera, tiene 333 páginas, lo distingue de las 510 que contiene el de Manzanera, y el de Francisco Pavón, otras tantas. El manual del doctor Vidaurri trata de algunos temas de reciente inserción en la agenda pública, como ya dijimos, no solamente en la agenda mexicana, sino también global, como las leyes de víctimas y los derechos humanos en particular. Después me haré una pequeña reflexión sobre este tema. El doctor es, como ya lo dije, es experto tanto en criminología como en derechos humanos. El manual de Manzanera, cuya primera edición ya dijimos es el 79, no lo hacía no hizo esas adaptaciones, esta modernización en las ediciones subsecuentes. Eso también lo distingue. Como ya se habló demasiado de la obra, me voy a pasar ahora a mi tercera intervención, a mi tercer apartado, prospectiva. ¿Hacia dónde va la criminología moderna? Siendo un manual, no tiene pretensiones analíticas o de monografía, pero el autor, sin embargo, cuela algunas. Introduce opiniones suyas entre las citas y paráfrasis de los manuales previos. Por ejemplo, dice que el Estado mexicano se le puede considerar como social, democrático y de derecho porque cumple con el criterio de no hay impunidad. Sin embargo, y aquí viene una primera pregunta que le quiero hacer al doctor, si uno analiza los índices, por ejemplo el índice global de impunidad, México es el segundo país con más impunidad en el mundo. ¿Qué criminología, doctor Vidaurri, qué corriente del pensamiento de las que usted le enseña a los estudiantes nos puede ayudar? ¿Por cuál se decantaría o por cuáles de ellas se decantaría usted para enfrentar este dato tan fuerte como que somos el segundo país con más impunidad en el mundo? ¿Qué corriente seguir en un México donde el desencanto prácticamente es generalizado? Y si de alguien lo aprendí fue de usted. ¿Cómo enfrentar el fenómeno de la delincuencia organizada? Un fenómeno que usted mismo lo menciona en el manual, se distingue de otros fenómenos criminológicos, de otros fenómenos de génesis criminal, precisamente por adueñarse, por apropiarse de los espacios públicos, por apropiarse de los modelos económicos, por apropiarse de los modelos sociales. La delincuencia organizada es mucho más que pistoleros, es mucho más que narcocorridos. Como sabemos, la delincuencia organizada forma parte de la organización social misma, forma parte del aparato económico, forma parte de los delitos de cuello blanco, forma parte del financiamiento, forma parte del terrible problema de lavado de dinero, etc. Por otro lado, ¿cómo enfrentar el tema, ya en este caso en la dimensión europea, porque aquí tenemos otro tipo de terrorismo, del terrorismo? ¿Qué ofrece la criminología para el fenómeno tan presente que tenemos en Francia, en el Medio Oriente desde luego, en España, en Bélgica, en Holanda, en el Reino Unido, sobre el terrorismo moderno? No es el terrorismo de los años 70 o de los años 60, no es el terrorismo de ETA, es un terrorismo mucho más sofisticado, mucho más impredecible. ¿Cómo explicar este fenómeno desde la criminología, doctor Vidaurri? Uno más, el libro es una magnífica construcción y deconstrucción al mismo tiempo de prácticamente todo el panorama teórico de la criminología, desde sus inicios hasta la modernidad, y también de la política criminal. Pero yo me encuentro de pronto con un sentimiento nietzscheano, doctor. Me da la impresión de que volvemos al inicio. Cuando uno termina el libro, con las teorías más modernas, con las más acabadas, y pareciera que las respuestas se han ido disipando a lo largo de la lectura, sobre todo para una persona como yo, que no soy experto en derecho penal ni en criminología, sino que yo hago filosofía y teoría del derecho. Me da la impresión de que se ha dicho todo, se ha vuelto a decir, se ha regresado por sus propios pasos y nos quedamos en una especie de páramo, con muchos conocimientos, con muchos datos históricos, con muchas perspectivas, pero lo digo con la ignorancia de un lego,
con poca efectividad. ¿Por qué si la criminología, como prometió, o como han prometido las diversas escuelas que usted cita, ha sido tan desarrollada, ha sido tan atendida, tan estudiada, al menos en la teoría? ¿Qué ha pasado con su incidencia en la práctica? Un poco lo señalaba la maestra Beatriz, cómo es que, y por una cita concreta del libro que nos acaba de leer, cómo lograr que la política y la criminología establezcan un puente de diálogo. Le pasa lo mismo que a la filosofía y la política. Yo hago el paralelismo porque efectivamente los filósofos tampoco son escuchados por los políticos. Desde la República Platónica tenemos esa quimera, esa idea de que los filósofos gobiernen el mundo, pero no es así, y no ha sido así. Y sin embargo, se presenta también aquí en los estudios criminológicos, en los estudios de política criminal. Efectivamente, me parece que la criminología es una actividad, usted lo dice en el libro, ¿es una actividad del Estado o es una actividad académica? Se puede ver desde los dos modos, pero me parece que la academia en más de una ocasión nos ha demostrado que encerrada en sus aulas de cristal en las universidades, pues no sirve para mucho. Que nosotros los investigadores estamos a veces tan encerrados en nuestros libros, en nuestros anaqueles, en nuestras copias, en nuestros seminarios, que pocas veces salimos a ver la realidad de la calle para ver si nuestras teorías, si nuestras investigaciones realmente tienen una incidencia. Y usted es un personaje particular, porque además de ser un extraordinario académico, estuvo directamente vinculado con la función, digamos, más blanca o menos oscura de la política, la procuración de los derechos humanos en el estado de Guanajuato. ¿Cuáles fueron sus experiencias que nos pudiera relatar esta tarde con relación a esos dos mundos, el de la protección y defensa de los derechos humanos y la criminología y la política criminal? Finalmente, los estudios empíricos y los estudios sociológicos me parece que se asoman por todas partes en el libro, y mi pregunta concreta es: ¿qué relación existe o debiera existir entre la sociología, la ciencia política, la antropología social, la psicología, en términos duros, porque sabemos que esta materia es multidisciplinar, pero cómo dialogan un criminólogo y un politólogo, por ejemplo? ¿Cómo dialoga un sociólogo del derecho, un urbanista como Antonio Azuela, que usted conoce muy bien, y un criminólogo? ¿Cómo dialogarían? ¿Qué ganaríamos de ese diálogo? Y bueno, me despido. El Roto es un dibujante de caricaturas en el periódico El País de España, que tiene muchos años haciendo viñetas, haciendo dibujos, pero no es un caricaturista caricaturista simple, sino que es un caricaturista al que hay que entender, porque es tan, de hecho, tan simple su trazo y hasta tan tosco su trazo, que lo que importa es el mensaje que va vinculado al dibujo. Aquí en el libro, que está dedicado al Roto, a este dibujante, además en el prólogo le hacen un paralelismo al doctor con el Roto, que no puede ser más certero. El Roto es un dibujante de humor negro y mordaz, un dibujante que maneja la ironía con mucha finura y que logra llegar más lejos que lo explícito o que las caricaturas más mexicanas, como la de Calderón, por ejemplo, del diario Reforma. Esto refleja también ciertos rasgos de carácter del doctor Vidaurri. Como buen músico, porque es un músico de los buenos, se los quiero decir a ustedes, tiene un modo de ser divertido, crítico, mordaz, soez, irrespetuoso, pero irrespetuoso inteligente, con la misma irrespetuosidad del Roto. También eso para mí ha llenado de enseñanza práctica mi vida. He logrado aprender a reírme de las propias circunstancias, a reírme de los propios sinsabores de la vida, como me enseñó mi maestro, el doctor Vidaurri, y me parece que eso también puede destacarse en una tarde como esta. Pues muchas gracias, doctor, por el libro, por otro libro más, porque son varios los que ha escrito el doctor. Es un investigador nacional nivel 2. No es fácil mantenerse en ese nivel, y estamos esperando que el doctor muy pronto, y no tengo la menor duda que alcanzará el máximo nivel de investigador nacional en breve, para seguirnos regalando
más de sus conocimientos. El doctor Vidaurri, entonces, en resumidas cuentas, es un académico, es un músico y es un defensor de los derechos humanos. El doctor Vidaurri me parece que sobre todo es un amante de la vida, como lo dije, que sabe vivir y que sabe estar y también sabe no estar cuando es oportuno. Gracias por todas sus enseñanzas, doctor Vidaurri. Gracias, Roberto. Gracias. Les agradecemos las palabras del doctor Roberto Lara Chagoyán y bueno, vamos a darle la voz al doctor Manuel Vidaurri Arechiga. Por favor, doctor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Particularmente, permítanme que le agradezca muy cumplidamente a don Alfredo Anguiano, que es el director de la Casa de la Cultura, a Néstor Rangel, quien también participa en las actividades de esta institución, por su apertura, conjuntamente con el director general del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor Roberto Lara Chagoyán, un amigo a quien aprecio muchísimo, a quien le agradezco públicamente sus palabras, también ahora me voy a referir a ellas, y sobre todo el cuestionario tan rudo que me acaba de lanzar, ¿no? Por supuesto también a la maestra Sara Beatriz Vargas Montelongo, quien es la coordinadora de la carrera de Criminología y Criminalística en la Universidad de La Salle, y de algún modo en mi nueva vida universitaria en La Salle pues es mi jefa, así que espero no quedarle mal frente al público, a mi coordinadora. Bueno, por supuesto hay muchos amigos también presentes a los que les agradezco infinitamente que se hayan tomado esta tarde para acompañarnos en esta actividad, al doctor Jesús Soriano, al maestro Fabián, por supuesto al profesor Antonio Galván y a nuestra amiga Karina, que se encuentra ahí atrás también, por favor, muchas gracias. Y a todas y todos que supongo serán estudiantes de Derecho, de Criminología probablemente. Bien, me gustaría primero referirme a lo que ha dicho Sara, porque pues dio una radiografía del libro, en la estructura que es habitual en los libros que publica Oxford, pues se sigue más o menos esta línea de buscar facilitar el acceso a cierta información por parte de los estudiantes que se están iniciando en alguna disciplina. Ya lo había experimentado yo con el libro anterior de Teoría General del Delito, no había puesto tantos esquemas, es un poco más denso aquello, y ahora con este de Criminología, pues tal vez por la propia complejidad de la materia era más aconsejable sí construir ese tipo de estructuras. Relató también Sara el contenido de algunos de los capítulos. Sí hago lo que es normal en un manual de este tipo, una serie de recuento desde el concepto mismo de la criminología, cómo ha ido variando, cómo ha ido introduciendo nuevos elementos de estudio. Tradicionalmente siempre se estudiaba solamente a la persona del infractor, al delincuente. Casi todos los libros de criminología se orientan a estudiar a la persona del delincuente nada más. Si acaso en este libro lo que ustedes van a encontrar es otra cosa, porque incorporo otros objetos de estudio que son propios de la criminología contemporánea, y también con ello reconozco que las metodologías con las cuales se pueden abordar esos objetos de estudio también van a ser totalmente diferentes. Ya decía, tradicionalmente era la persona, el infractor, todos recordamos al Lombroso, lo hemos escuchado, pero después vino una ampliación del objeto de estudio. Ya no solo era la persona, el infractor, el delincuente, como podría ser, sino también la víctima, que con estudios relativamente recientes, digamos de la década de los 40, la víctima cobró un papel protagónico importante, llamó la atención, y a partir de ahí se generaron instrumentos internacionales, leyes, etcétera, una serie de modelos también de atención al papel que jugaba la víctima, como se le llevó a denominar la pareja delincuencial, ¿no? La pareja criminal, el autor del hecho y la víctima, la que podía resentir la conducta, y cómo es que también en ocasiones la víctima participa de la comisión del delito, ¿no? Con diferentes niveles. Habría casos en donde con ningún nivel, simplemente por estar ahí, pensamos en los niños, por ejemplo, o bien en los casos de las víctimas que participan tanto como el delincuente, como sería el caso de las relaciones sadomasoquistas, por ejemplo, ¿no? Que hacen algo por estar o por resentir también la conducta. Pues aparte de la víctima, después vino
como otro elemento de estudio el control social o los mecanismos de control social que todas las sociedades tienen, desarrollados más o menos, ¿no? Y que intervienen de manera muy profunda, muy seria, no solo en la represión o control o regulación del fenómeno criminal delincuencial, sino también propiciándolo incluso. Y en este caso tengo muy presente los estudios que se han realizado en torno al papel de la policía, por ejemplo, que es un instrumento, un mecanismo de control social, pero que eventualmente también traspasa las fronteras de la legalidad, ¿no? Como lo podemos ver en las frecuentes notas periodísticas en nuestro país, cuando la policía detiene bandas de secuestradores, por ejemplo, se suele mencionar que dentro de estas bandas algunos de sus integrantes eran o fueron policías, ¿no? ¿Cómo es que hay un tránsito ahí? Esos mecanismos también, cómo logran contaminarse, si se puede usar esta expresión. Y por supuesto también el otro método era el estudio del crimen, otro objeto de estudio, perdón, el crimen, el cual, si bien puede estudiarse desde el punto de vista jurídico, en la medida que esté tipificado ciertamente, también es susceptible, y ha sido así, de estudiarse desde el punto de vista criminológico, ¿no? Los factores, las causas que lo motivan, que lo generan. Así que la maestra Sara nos ha permitido con sus comentarios un poco ubicarnos en ese contenido del libro, si acaso es una diferencia también de los libros tradicionales, los voy a llamar así respetuosamente. El profesor Lara mencionó, yo no había contado las citas, pero yo conociéndolo a él seguramente las contó, las citas que hago de Rodríguez Manzanero, pero es que es un título, es un texto ineludible. Yo lo puedo decir en confianza, espero que ustedes me ayuden a conservar esta indiscreción que voy a cometer aquí, pero con Rodríguez Manzanero tengo una amistad de hace muchos años. Con él organizamos en el 97, si te acuerdas, un congreso nacional de criminología en la ciudad de Guanajuato que fue multitudinario, digamos que llegó un momento en que ya no sabíamos qué hacer, si correr o llorar o hacer algo, porque llegó gente de Chiapas en camiones y tal. Aquí fue un congreso espectacular de criminología. Bueno, eso es parte de la relación de amistad que tengo con Rodríguez Manzanero, pero también he tenido muchas y muy fuertes diferencias con él, ¿no? Sobre todo por las escuelas a las que obedecemos en nuestras formaciones. Yo no soy criminólogo, pero Rodríguez Manzanero tampoco era criminólogo en sus orígenes, él es abogado, y luego estudió psicología, y luego propiamente la vida lo llevó a construir este texto que es clave, digamos, el libro de criminología de Rodríguez Manzanero, que son ya más de 40 ediciones, es cierto, pero son reimpresiones, también había que decirlo, ¿no? O sea, no son revisiones nuevas, sino es el mismo texto que sacó, incluso ni siquiera es el primer libro de criminología, el primero fue el de Orellana Abiarco, un año antes, y el de Octavio Orellana Abiarco, que para beneplácito nuestro es guanajuatense, qué chauvinistas somos, pero Orellana Abiarco es de Acámbaro, es un abogado de Acámbaro, pero que muy pronto se fue a vivir a Coahuila, allá tiene una notaría pública, y entonces desde allá ha escrito una serie de libros interesantes para los juristas, y él fue el primero que sacó un manual de criminología. Claro, fíjense, la desgracia, o en todo caso, la maravilla de vivir en provincia, ¿no? Como Orellana Abiarco vive en Coahuila y Luis Rodríguez vive en México, ¿no? En la Ciudad de México, pues ahí como que tuvo contactos distintos, de manera que el libro que más se conoció fue luego el de Rodríguez Manzanero. Pero primero fue el de Orellana Abiarco, que acaba de sacar una reedición de su manual más actualizada, que incluso de la del propio Luis Rodríguez. Luis es famoso, es un buen libro. Me tocó participar en una empresa que finalmente no llegó a buen término. Era un profesor italiano que llegó de visita a Guanajuato y me llamó por teléfono. De alguna manera había conseguido mis datos. Y entonces me dijo, me gustaría platicar con usted, y tal. Él venía con su esposa y me contó que él pertenece a un club internacional que intercambian casas, no sé qué estarían pensando ustedes, pero digamos que intercambian casas en el mundo, ¿no? Las registran, dice, esta es mi casa, yo vivo aquí, y hay un catálogo ahí de casas, y entonces dice, pues yo voy a México, y entonces llegan a vivir a distintas casas. Y a este le tocó llegar a Guanajuato, no a una casa, llegó a un motel, también se oye raro, pero digamos un nombre que hay por ahí rumbo a la sierra en Guanajuato, ¿no? Entonces ya me habló, y entre los intereses que tenía el profesor era
conocer directamente a Rodríguez Manzanera porque tenía interés en traducir el libro de Rodríguez Manzanera al italiano. Fíjate, en Italia es la escuela de los criminólogos, básicamente, pero el texto le había parecido tan convenientemente ordenado en lo académico que parecía importante traducirlo al italiano. Yo los contacté, no sé qué pasó al final, porque yo creo que lo que ha de haber pasado es que el profesor italiano era también un tanto más progresista, digamos, más izquierdoso, tal, y con Rodríguez Manzanera ahí tuvieron algún desencuentro. Probablemente eso haya sido. Y eso es parte de lo que, de la amistad ruda que tenemos con Luis Rodríguez, porque él siempre me critica mi adhesión a las tesis sociologicistas, a la perspectiva más contemporánea de la criminología, en la medida que él es clínico total, ¿no? Él acude más a los modelos tradicionalistas, biologicistas, en fin, ¿no? Tiene un libro de criminología clínica también, digamos, para él la criminología, no es una crítica de él, yo venía a hablar de mi libro, no del de Rodríguez Manzanera, no sé por qué me estoy desviando, pero un poco por las 70 así, tampoco para justificar esa parte, que digamos que lo que le preocupa a él es, él ve la criminología que se practica en los cerezos, ¿entiendes? Ya cuando detienen a la persona, lo ponen ahí para observación y clasificación, etcétera, ahí hacerle las mediciones, un poco de un neolombrosiano, ¿no? Entonces, mi perspectiva es más contemporánea, yo parto más de visiones que tienen que ver con la distribución de la riqueza, por ejemplo, ¿no? La corrupción como uno de los factores, tratando de contestar algunas de las preguntas de Roberto, ¿no? La corrupción parece aparentemente consustancial a la genética mexicana, y no solo mexicana, ¿no? Digamos, cuando tú le preguntas a un auditorio como este de aquí, o lanzas una frase y pides que alguien te ayude a complementarla, yo digo, el que no tranza, sí, por eso te digo, es un tema genético, la gente lo sabe, ¿no? O sea, lo siente, digamos, ¿no? Está como inmerso en la idiosincrasia nacional, y eso nos lo enseñan a veces hasta nuestros papás, te dicen, no, hijo, no se deje, y dele duro, y no sé qué tanto es tantito y tal. Entonces, bueno, mi perspectiva es, digamos, un tanto más cuestionadora, me interesó muchísimo más la perspectiva de la criminología crítica, radical, etcétera, con lo cual cada vez que nos vemos Rodríguez Manzanera y yo, siempre me pregunta, ¿y sigues de radical? Le digo, ¿y tú sigues en el siglo XIX? Digamos, más o menos, amistosamente, por supuesto. Así que bueno, la intención también del libro, lo ha dicho muy claramente Roberto, no pretende hacer un desmantelamiento de la disciplina. Yo lo que quería es, y lo que busco es que este libro sirva para introducir a los estudiantes, quienes se acercan al mundo de la criminología por primera ocasión, y gusta pensar también para los de maestría, que lo llevan una asignatura ahí que fortalece precisamente este conocimiento, pues tengan una visión de qué es lo que se ha venido diciendo, las múltiples respuestas que se han venido ofreciendo al fenómeno criminal, que no son pocas, ya también lo relataba Roberto, y que lamentablemente, y también tiene mucha razón, parece que es un tema cíclico, ¿no? Ahora, recientemente se publicó un libro que habla de neurociencias y criminología. Se están volviendo otra vez a revisar desde estas disciplinas si no es que el factor que induce a una persona a cometer delitos esté radicado en las respuestas neuronales. Yo me niego a creer que esté por ahí, ¿no? Eso podrá explicar probablemente alguna desviación de carácter conductual, alguna enfermedad, otra cosa, pero no necesariamente que desde ahí se pueda determinar si una persona puede o no hacer cualquier cosa, porque al final, en el caso del delito, ya me refiero a las conductas tipificadas, estas son convenciones. Lo que hoy es delito, mañana puede no serlo, ¿entiendes? Ayer era el adulterio, afortunadamente salió de los códigos, ¿no? Digamos, qué bueno, ¿no? Yo celebro eso. Sigue presente la bigamia, con lo cual uno diría, bueno, yo entiendo que se castigue penalmente un error, ¿no? Lo que se castiga con la bigamia es cometerlo 2 veces, claro, ¿no? No, digo, una consideración aparte, digamos que esos tipos penales pueden salir del Código Penal, ¿entiendes? Y entonces no están en las neurociencias, eso no tiene nada que ver. Además, Hassemer, que es otro de mis inspiradores, digamos, el profesor Muñoz Conde, Hassemer, del cual es traductor Paco, el profesor Muñoz Conde, perdón, alude efectivamente a que no se pueden mezclar las dos metodologías, las que utilizan los de neurociencias con las propiamente jurídicas, ¿no?
no son lo mismo, no atienden a objetivos distintos, son dos cuestiones totalmente diferentes que no tendríamos por qué mezclar. Por eso siento que sí, las citas a Rodríguez Manzanera eran obligadas en la medida que hace referencia, y si se fijan, serán casi de carácter histórico, las que él recoge de modelos, de explicaciones tradicionales. Es más, creo que la primera cita no es un homenaje, pero así quedó, era la primera, yo pude haber puesto la que quisiera, ¿no? Pero dije, bueno, a ver, Rodríguez, sí, vamos a ponerlo ahí para que no se enoje, ¿entiendes? Para que diga, mira, me consideró 70 veces, ya lo supe, ¿no? La primera tiene que ver con los conceptos que él recoge del origen del concepto de criminología, ¿no? Él dice, parte de aquí, parte de acá, y bueno, yo le concedo razón, es un hombre que ha escudriñado perfectamente en esta disciplina, y por eso le doy esa voz de autoridad. Comparto con él también, ciertamente, algunas otras cosas, no es que no considere que su visión de la criminología sea incorrecta, es una más, como ya relataba también Sara hace un momento, hay muchas perspectivas criminológicas también. En la actualidad habría que incluso reconocer que hay autores que niegan la existencia de la criminología, ¿no? Así directamente dicen, no existe, no es cierto. Lo que es la criminología en realidad es un conjunto, un compendio de saberes que se aplican a una problemática específica. Bueno, suponiendo que sea eso, me parece que habría que darle un nombre y entonces le damos ese, ¿no? Es también, y si se quiere ver así, puede ser también una convención, efectivamente. Yo sí creo que es una copia de información valiosísima en torno a un problema que no es exclusivo de nuestro país, digamos, en cualquier lugar del mundo, el fenómeno criminal se presenta, ya Durkheim lo había adelantado, dicho eso será consustancial a los grupos sociales, siempre estará ahí en la medida que los individuos reaccionan al orden establecido, y lo hacen de mil maneras, ¿no? Y que comparten o no determinados intereses sociales, culturales que están radicados en los códigos. Eso es cierto, eso puede pasar. O comportamientos que, no estando en los códigos, pueden poner en riesgo los intereses de grupos mayoritarios o minoritarios también, ¿no? Entonces, este saber empírico, como lo denomina o como lo ve Hassemer dice, es que frente al saber normativo, del cual somos detentadores los juristas, ¿no? Se encuentra el saber empírico, es decir, la realidad que los juristas tenemos que revisar. Muñoz Conde y Hassemer tienen un texto también muy interesante, un librito en cuanto a extensión, profundidad, es muy serio, muy profundo, que habla sobre criminología, y en ese texto hacen una crítica a los juristas. Dice, es impresionantemente feo, grave, que cuando te paseas, dice Hassemer, cuando te paseas por las bibliotecas de las facultades de Derecho, encuentras un montón de libros y referencias y textos y leyes, etcétera, que hablan del delito tipificado, ¿no? Pero ¿qué saben los juristas de la realidad, ¿no? De lo que subyace, lo que está previo a la comisión de esa conducta? A nosotros nos dan tipos ya hechos. Es decir, la realidad que vemos los juristas es la que alguien, el legislador, ha querido que veamos, ¿sí? Nos dieron una porción de la realidad concentrada en una norma. Dice, esto es la realidad para los penalistas, lo que esté tipificado. Ya nos han dicho que incluso si no está en la ley, no existe, ¿de acuerdo? Los criminólogos, sin embargo, dicen, no hombre, no, el problema es mucho mayor. Eso es una parte de lo que está escrito, pero hay otros acontecimientos, hay otros hechos que tienen relevancia, tienen importancia, tienen gran significado en función de este gran fenómeno. Ustedes ven esta parte, pero nosotros vemos con mayor amplitud, ¿sí? Una amplificación general del asunto. Por eso Hassemer y Muñoz Conde como que reclaman esta idea del jurista, del penalista particularmente, que tiene dentro de sus elementos formativos, o que cultiva como parte de su formación, el conocimiento dogmático, al que luego le damos muchísima importancia, ¿no? 5 cursos de derecho penal, teoría del delito, teoría de la pena, teoría de no sé qué, dogmática pura, ¿no? Y sabemos muy bien dónde está el dolo para una corriente y dónde quedó en otra, y o sea, todo eso lo tenemos perfectamente claro, que es autor, error, tentativa, y todo perfectamente, ¿no? Pero un penalista contemporáneo no es solamente el aspecto dogmático, el penalista contemporáneo también se construye conociendo el dato empírico, es decir, las causas o factores que originan esa problemática que luego está radicada en los códigos. Y adicionalmente, como tercer eje, cultiva
o identifica plenamente, tiene herramientas para analizar la política criminal, ¿sí? Entendiendo que los códigos penales no son otra cosa más que el resultado de las tensiones o fuerzas políticas que toman una decisión determinada.